tienen de su negocio y por supuesto también los resultados que están teniendo actualmente, ¿vale? Así que bueno, si van teniendo como preguntitas, yo les voy a ir compartiendo un poco de lo que vamos a ir viendo y al final pueden ir haciendo preguntitas al respecto, ¿les parece? Súper. Entonces, bueno, hoy la clase de hoy se llama Detectando y trascendiendo mis bloqueos inconscientes, concretamente los que estamos teniendo en el área de los negocios, ¿ok? Y la persona que te va a compartir esto hoy es una persona que yo creo que tenía no los mismos bloqueos que tú, sino yo creo que como 4 veces más. Y es una bendición a veces que tengamos estos bloqueos, porque cuando aprendemos a detectarlos y trascenderlos en nosotros, ya en algún punto de nuestras vidas podemos ayudar a otras personas a que lo logren, ¿ok? Bueno, para los que no saben, yo empecé emprendiendo a los casi 13 años de edad y cuando empecé emprendiendo, realmente los primeros 3, 4 años fueron súper bien, pero cuando yo decidí emprender de forma profesional, por algún motivo, durante aproximadamente 4 o 5 años, este personaje que ven acá, que era yo, por supuesto, tuvo como muchísimos retos para tener éxito en sus proyectos o negocios, ¿ok? Tanto así que en esos 4 años, es decir, entre los 17 y más o menos los 22 años, sí, me atrevo a decir que fracasé prácticamente todos los negocios que hice, metí la pata en muchas cosas, quedé debiendo mucho dinero, monté negocios en los cuales me estafaron también, y llegó un punto donde yo me cansé de perder, ¿ok? Me cansé de perder en todo, porque yo sentía que en cada cosa que yo emprendía, yo siempre perdía, literalmente, y eso me tenía súper frustrado porque yo en el fondo de mi corazón, yo sentía que realmente yo tenía la capacidad de hacer cosas grandes en ese área en concreto, ¿ok? Resulta que llega un momento en mi vida donde literalmente me quiebro emocionalmente producto de todas estas situaciones, no tenía ni siquiera prácticamente dónde vivir y demás, y me rindo, le digo a Dios que ya no quería esa vida de mierda y ahí me presenta a Dios a través de una persona la programación neurolingüística. Con la programación neurolingüística yo me di cuenta de que todo lo que yo estaba viviendo en ese momento de mi vida, lo que estaba sucediendo en ese momento de mi vida, realmente no era producto de lo que yo era en realidad, era producto de lo que yo creía que yo era. ¿Ok? Es decir, yo en este momento yo me percibía de cierta forma, ¿ok? Y esta forma en la que yo me percibía afectaba la forma en la que yo estaba emprendiendo, ¿ok? Entonces yo me empecé a cuestionar a través de la programación neurolingüística cuál era esa situación o de dónde provenía ese personaje que yo había creado o esa percepción que yo tenía de mí. Y esa percepción que yo tenía de mí provenía de dónde? Del pasado, de mi infancia. ¿Ok? Entonces, como bueno, pasó el tema de mis padres, mis dos padres fallecieron, me crió con mis abuelos, me crió con hermanos adoptivos y demás, pues yo tenía un montón de creencias inconscientes de inmerecimiento, invalidación, de que no merezco expresar mi opinión y demás, que se reflejaban en mi negocio. En resumen, a través de la PNL, yo me di cuenta de que esa mentalidad de perdedor que yo tenía, porque en realidad tenía una mentalidad de perdedor, en realidad no era mía, era aprendida, ¿ok? Entonces, para mi familia, yo era el huerfanito, el pobrecito, la victimita y toda esa mierda. Y resulta y acontece que yo me creí eso. Y como yo me creía eso, yo lo creaba, ¿ok? El punto es que me cansé de eso y cuando me harto de eso y descubro la programación neurolingüística y descubro que esa identidad inconsciente o ese personaje que yo tenía ni siquiera era en realidad yo, no era mi verdadera esencia, no era lo que yo realmente era, porque ese personaje era un producto del entorno que tenía en su infancia hasta la adolescencia y demás. Cuando yo me di cuenta de esto,
a principios del 2021, en enero de 2021, perdón, enero del 2020, me doy cuenta de que yo lo que tenía era una programación mental que estaba afectando la forma en la que yo hacía negocios. Y cuando cambio y aprendo a transformar esa programación mental, ese mismo año, en las empresas en las que estuve facturando, que estuve como corredor de seguros, perdón, básicamente me convertí el mejor en todo. Yo nunca en mi vida creo que había sido el mejor en algo, pero a partir de reprogramar mi mente, empecé a ser el mejor y darme el permiso de ser el mejor en cualquier cosa que yo quisiera hacer. En este caso, en el área de las ventas y en el área de los negocios. ¿Ok? En resumen, a través de la programación neurolingüística, descubrí que los resultados que yo tenía en realidad provenían de una programación mental y no de lo que yo era ni de lo que yo hacía como tal, sino de la persona en la que yo creía que yo era, en la forma en la que yo me veía y me percibía. Y en resumen, a través de la PNL, descubro la forma de sacar esa mierda que yo tenía en la cabeza y meter nueva información. A través de esa nueva información, ese mismo año se facturó muchísimo dinero en varias empresas en las que estuve trabajando como corredor de seguro. Yo nunca había estado en un grupo de trabajo donde se facturaran 30.000, 50.000 dólares en un solo mes. Y nosotros, es decir, el equipo que yo había formado, llegamos a esos niveles de facturación, ¿ok? Cuando esas empresas, cuando yo llegué, en realidad estaban quebradas. Y gracias a ese conocimiento de programación neurolingüística que yo había adquirido, descubrí la forma y el método en el que yo podía cambiar esos resultados que yo estaba teniendo. Al siguiente año monto mi empresa y en menos de 3 meses también empecé a tener muy buenos resultados en el negocio y a partir de allí, gracias a Dios, hemos crecido en el equipo, hemos crecido un montón. Gracias a Dios ahorita hay un montón de personas nuevas en mi equipo y en resumen, esto ha sido producto de la nueva programación mental o la nueva identidad que yo estoy teniendo en el día de hoy, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ayudarte a identificar cuáles son tus creencias inconscientes o tus patrones mentales respecto al dinero, al éxito y a las ventas en concreto. Porque no importa el negocio que tú hagas, no importa el método que tú apliques, no importa el paso a paso que tú desarrolles, si tú no tienes una programación mental o una identidad alineada al éxito en los negocios. ¿Ok? Entonces vamos a descubrir cuáles son esos patrones inconscientes que tú estás teniendo ahora que te están impidiendo tener éxito en tu negocio o en tu proyecto online. ¿Ok? Entonces para esto quiero hacer una dinámica bien breve y en esta dinámica es importante vayan, que ustedes vayan comentando. ¿Ok? Que ustedes vayan comentando. Entonces acá en la lámina que tengo por acá dice, el dinero y las ventas es, y quiero que me vayan diciendo ahí en el chat qué es lo primero que les llega. ¿Qué es? ¿Qué es el dinero? Andrés, Jesse, Indira, ¿qué es el dinero? Lo primero que les llegue. Es importante que vayan escribiendo. Ok, el dinero es una herramienta, pero no, yo no quiero que es una herramienta nada. Quiero que me digan lo primero que les llegó a la mente cuando les hice la pregunta. El dinero es complicado, el dinero es vergüenza. Ok, mira, perfecto. Es que en realidad esa es la mierda que tenemos en la cabeza, que nos impide tener éxito en los negocios, que nos impide tener éxito o progresar o generar abundancia en nuestros proyectos. Ok, Andrés, quiero que me escribas ahí, ¿qué es el éxito? Ahí, lo primero que te llegue. ¿O qué piensas la primera persona exitosa que te llega a la cabeza? ¿O el primer millonario que te llegue a la cabeza en este momento, a tu pensamiento? Ahí quiero que me vayan escribiendo. Tienen que ir escribiendo porque si no, esta clase no les va a servir de nada. Y es en serio. ¿Ok? Esfuerzo. ¿Ok? ¿Qué más? Sacrificio. ¿Ok? Cumplir tus sueños con tu propósito. Perfecto. Ahora, quiero que vayan escribiendo lo primero que les llegue a la mente. Lo primero.
Nunca supe que era el éxito, ¿ok? Buenísimo. Ok, ok, ok. Nunca tuve referencias, ok. Cuando yo te hablo de una persona millonaria, quiero que te imagines a esa persona, que me digas qué es lo primero que te llega a esa persona, de ese millonario, de ese rico. Lo primero, vamos a hacer aquí súper claros, egoístas, ok. Tengo miedo a ganar tanto, exactamente, exactamente, ok. Estamos programados para no tener éxito en los negocios. Casi siempre estamos programados por una familia que pues no tuvo cierto reconocimiento, que el dinero es negro, ¿ves? El dinero puede ser que sea malo, en tu mente el negro puede ser malo. Y esta es la programación mental que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, yo les había recomendado una película, ¿ok? No sé si de casualidad la vieron, no la vieron. Si no la vieron, no importa, que yo sabía que algunos no la iban a poder ver, pero en caso de que no la hayan visto, pues la tienen que ver, ¿ok? Entonces, vamos a observar el ejemplo de esta chica, que era la protagonista de la película, y vamos a poner que ella se llama, bueno, aquí dice Emily Bloom, es el nombre de ella. Bueno, a Emily le vamos a poner el nombre, ya saben de quién, de Juanita, ¿verdad? Ok, la protagonista se llama Juanita. Y Juanita, esta es la protagonista de la película. Quiero que me digan allí quién vio la película. Ok, Indira, ¿quién más la vio? Andrés, ¿la viste? Ok, la tienen que ver. ¿Quién ha visto el lobo de Wall Street? ¿Quién ha visto el lobo de Wall Street? Ok, perfecto. Vamos a poner el ejemplo también con el lobo de Wall Street, ¿ok? Buenísimo. Ahora, anali- analizando el proceso de Juanita, les voy a resumir un poquito la película. Juanita, la personaje de la película, era una stripper, creo que también era prostituta, y esta stripper pues no estaba contenta con su vida, no ganaba suficiente dinero, tenía una hija enferma y de un momento a otro, en donde ella trabajaba como stripper, llega un tipo que le dice que le iba a sacar de allí, ¿ok? Y ella, obviamente, eso se lo decía a muchos tipos allí en el club de stripper. Sin embargo, ella sintió que ese tipo que le estaba a ella comentando esto, pues realmente le estaba diciendo la verdad. El tipo le dice que le iba a llegar, le iba a ayudar a ganarse $100,000 al año, ¿ok? Que en Estados Unidos realmente no es mucho dinero, o sea, eso no es nada en Estados Unidos, pero en resumen, el tipo le dice que le iba a ayudar con eso. Ella, desesperada por salir de allí, llega a la oficina del tipo, ella averigua dónde era el tipo, dónde trabajaba, todo este tema, y llega a las oficinas, y cuando llega a las oficinas está el dueño de la empresa, el director de la empresa, y este señor que le ofreció el trabajo, ¿ok? En resumen, era una farmacéutica y la farmacéutica estaba quebrando, la empresa estaba quebrando, tenían un producto para aliviar el dolor del cáncer y resulta y acontece que estaban desesperados por vender ese producto. ¿Ok? En el proceso de la estrategia para vender ese producto, el que la recluta a ella, él la mete como captadora de clientes, por así decirlo, como una asesora de ventas, una representante de ventas, y le dice, mira, tienes que reclutar doctores que empiecen a recomendar el producto que nosotros tenemos para el cáncer. Entonces ella buscaba concretamente oncólogos, obviamente personas que trabajan con el cáncer, ¿ok? Y en los oncólogos, ella en resumen habló con un montón de oncólogos, ninguno le aceptó ofrecer ese producto, hasta que uno, pues, aceptó el tema. Resulta que en el proceso, en la estrategia para vender ese producto, ellos hacían como unas campañas para bueno, eh, ¿cómo se llama eso? Le daban dinero a los doctores, que obviamente que es ilegal, para que recomienden el producto que ellos tenían. Exactamente, sobornar. Entonces ellos sobornaban a todos los doctores para que empiecen a recomendar el producto.
En resumen, la empresa empezó de la nada a facturar en una semana $20,000, en un mes $200,000, en un mes luego $1,000,000, hasta que llegaron a facturar en menos de un año $1,000,000,000, ¿ok? A la protagonista y obviamente a todos los que participaron en el negocio, pues los meten presos, pasan un montón de cosas, pero en resumen, esta tipa, la chica que se llama Juanita, ¿verdad? Resulta que Juanita desarrolló una habilidad y esta habilidad la hizo rica, que era la habilidad de vender. Ella con esa habilidad se hizo rica y ella con sus clientes generaba una relación y ella les llevaba regalos a los doctores, los trataba súper chévere y empezó Juanita a crear un equipo de mujeres, casi todas eran madres solteras, que pues no podían conseguir empleo, que estaban como estancadas laboralmente, financieramente y demás, pero eran mujeres pues decididas. Y ella a través de esas mujeres les empieza a enseñar a vender y a través de ese grupo de prácticamente puras madres solteras, empiezan a facturar y empiezan a vender de forma masiva ese producto. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Resulta que esta vendedora, bueno, para los que vieron la película, me encantaría que me digan qué es lo primero que te hizo sentir esa mujer, esa protagonista, cuando estabas viendo la película. ¿Qué te generó? Asco, rabia, molestia. Quiero que me vayan comentando allí. Y esto nos va a servir para todos. ¿Ok? Las que vieron la película, quiero que me digan qué te hizo sentir la protagonista respecto a lo que ella hizo. Que hizo sobornos, que la metieron presa, todo el tema. Obviamente hubo un contexto bien completo allí acerca de por qué ella hizo eso, ¿verdad? Ella es empoderada, pero muy egoísta, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué más? Es una rata, digan así, sinceramente, es una mierda. Creo que se metió mucho en el papel de vendedor. Sí, en realidad. Súper, súper. Andrea, ¿qué te hizo sentir a ti bueno, ahí como que está sin conexión a internet? ¿Qué les hizo sentir, más allá de lo que piensas al respecto, qué te hizo sentir esta protagonista? O en el caso del Lobo de Wall Street, cuando vieron la película, ¿qué les hizo sentir el Lobo de Wall Street o Jordan Belfort cuando tú piensas de él, de todo lo que hizo para hacerse rico? ¿Ok? Ok, acá dice Indira que se emocionó mucho. Andrés, tuviste el Lobo de Wall Street. ¿Qué te hace sentir o qué te hizo sentir el Lobo de Wall Street cuando estafó ese montón de gente a través de la bolsa de valores? ¿Qué te hizo sentir? Ok, muy loco. En el lobo yo vi que el dinero lo llevó a la perdición. Ok, ok. Quería tener su sin miedo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí a la presentación, ¿ok? Y es importante que tú observas qué sientes cuando tú piensas, cuando estas personas te llegan a la mente. Sientes rechazo, sientes inspiración, en este caso, Indira, es importante lo que estamos hablando acá, creo que indicó allí que le generó inspiración, ¿ok? Y eso es positivo, ¿ok? Obviamente está bien ver toda la película desde un punto crítico y demás, pero si a ti te está generando inspiración ese personaje, tú en esta mujer te estás viendo a ti. O sea, lo que tú estás viendo en esa mujer no es de la mujer, no es de Juanita, es de Indira. Por eso es que si, supongamos, Ricarda, que no existe, ve la película y dice, no, esa tipo es una mierda de persona, adivina a quién está viendo Ricarda reflejada en la protagonista de la película. A una parte de nosotros que rechazamos en forma inconsciente. O que, como decía Jessie allí, como el dinero nos lleva a la perdición, entonces ella es mala, indiferentemente de las razones que ella tuvo para hacer eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que nosotros estamos dándole un juicio
o lo que nosotros estamos interpretando respecto al dinero, a las ventas, al éxito en los negocios y demás, básicamente nos está mostrando a nosotros las creencias inconscientes que tenemos respecto a esa área en concreto. ¿Ok? Y yo no puedo tener aquello que desprecio, dice acá. Entonces, si tú crees que el dinero te va a llevar a la perdición, adivina qué vas a hacer de forma inconsciente. Gano mucho dinero o tengo un éxito ganando dinero y boto la plata. El lobo de Wall Street, ¿cómo empezó? Se hizo rico, facturó en menos de un año, se ganó casi $1 millón por semana, casi 52 millones de dólares al año hace el lobo de Wall Street. ¿Ok? Hizo 50 millones de dólares a través de una estafa en la bolsa de valores. ¿Ok? Y en resumen, básicamente, bueno, en realidad no vamos a decir que hizo una estafa, pero vendió acciones malas como si fueran buenas, en resumen. Pero a lo que quiero llegar con esto, básicamente, es que yo no puedo tener aquello que yo desprecio. Es decir, si yo siento que la gente es mala, que tiene mucho dinero, es gente mala, es gente egoísta, que son las interpretaciones que ustedes están comentando allí, yo no puedo ganar mucho dinero. ¿Y qué le pasó a Juanita en la película? Ella era pobre, empezó sin plata, empezó con un montón de problemas. ¿Y cómo terminó la película? Terminó igual. ¿Sí me hago entender? Entonces, no importa el negocio que tú hagas, no importa el producto que tú vendas, no importa la estrategia que tú apliques. Porque si tú sigues manteniendo esas creencias inconscientes respecto al dinero, respecto al éxito, respecto a las ventas y demás, adivina qué te va a pasar. Vas a terminar como tú empezaste. Y no es culpa de nadie, porque son tus interpretaciones inconscientes, son los significados que tú empezaste a adquirir producto de la infancia que tú tuviste, como en el caso de Ricardo. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a identificar tu personaje. Y dice acá que por los frutos los conoceréis. Muchas veces la gente odia las ventas, la gente tiene miedo a emprender y demás. ¿Por qué? No es porque no les gusten las ventas o el dinero, porque el dinero y las ventas es algo neutro. Es por lo que eso te muestra de forma inconsciente de ti. Es decir, tu negocio es como tu pareja. Cuando tú ves a tu pareja, en tu pareja tú ves muchas creencias que tú tienes respecto a ti. Y eso es un espejo, esa persona que tienes ahí al lado, es un espejo que te confirma aquello que tú crees que eres y aquello que tú crees que mereces. Entonces, a la gente no es que no le guste vender, a la gente le encanta que le paguen y a la gente le encanta que le compren y a la gente les encanta vender, porque yo puedo asegurar acá que todas las personas que están acá tienen fotos bonitas en el Instagram. ¿Sí o no? Eso es vender. Aquí todas las que van a ir a una fiesta se maquillan y se ponen un perfume divino, o cuando van a salir con un chico o una chica que les gusta, ¿cómo se visten? Se visten bonitos, se ponen perfume, se ponen maquillaje, ¿sí o no? Quiero que me comenten allí qué hicieron ustedes. Bueno, por ejemplo, Jesse, cuando empezó sus primeras citas con su esposo actual. Vamos a ver. Es importante que tengan las cámaras activos, muchachos. O tú, Indira, no sé si tienes pareja, no tienes, pero como cuando tú ibas a salir con ese personaje o con tu primer novio, por ejemplo, que me puse una careta de maquillaje. Súper, súper. Ok, entonces cuando nosotros vamos a conocer a una persona que nos gusta, que nos llama la atención, de una no, como dice por ahí, nos emperifollamos, o sea, te pones perfumito, te empiezas a poner tu ropa bonita, en mi caso yo me corto el cabello, siempre tengo el cabello así, pum, bien mutiladito, ¿por qué? Porque yo me estoy vendiendo, ¿ok? Entonces, siempre estamos vendiendo todo lo que nosotros hacemos en una venta. Si tú estás discutiendo de cualquier tema,
que discutir no es malo, o sea, hablando de cualquier tema, y tú estás hablando de una idea tuya, tú estás vendiendo tu idea, ¿sí? Entonces nosotros siempre estamos vendiendo, ¿ok? Y no nos gusta a lo que llamamos venta porque tenemos una interpretación errónea de las ventas. Y esa interpretación errónea de las ventas viene de una situación concreta de nuestra familia o de nosotros en el área de los negocios. Por ejemplo, yo sentía que hacerse rico era muy peligroso. Adivinen por qué. Mis papás tuvieron mucho dinero, los que me criaron tuvieron mucho dinero desde que yo tengo memoria y yo recuerdo que los secuestraron como 8 veces. Yo creo que nunca han secuestrado a alguien tantas veces como a mi familia. O sea, creo que nosotros nos ganamos ese premio. Bueno, ellos, gracias a Dios, ya yo no formo parte de eso, de esa energía tan fea. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Si yo siento que el dinero, tener mucho dinero es muy peligroso, ¿qué voy a hacer yo de forma inconsciente? Me voy a alejar de las oportunidades que la vida me presenta para ganar mucho dinero. O gano mucho dinero y ¡prum! Se me va. Así como me llega, se me fue. Porque de forma inconsciente esa parte de mi mente me está protegiendo. ¿Ok? Tu inconsciente siempre te va a proteger de aquello que tú sientes que es malo o que no te va a ayudar o no te va a beneficiar. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir por acá. Vamos a identificar tu personaje. Algo muy importante de la formación que yo tengo, que obviamente ustedes están recibiendo ahora, quiero que tengan en cuenta algo súper importante y es que con todo es necesario la parte de coaching. Es más, yo ahorita estoy estudiando psicoterapia porque es necesario. Yo he tenido personas que llevaban casi $1.000 al mes y a los 4 meses estaban igual de quebrados. ¿Pero por qué? Obviamente antes de dar la formación. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no les tocaba a ellos las creencias inconscientes respecto al éxito, respecto al dinero o respecto a las ventas. ¿Ok? Entonces, el resultado que tú tienes hoy en tu negocio o el resultado que no tienes hoy en tu negocio, básicamente te está mostrando el personaje que tú tienes respecto a esa área y ese personaje está definido por las interpretaciones que hace respecto al dinero, respecto a las ventas y respecto a los negocios. ¿Ok? Y para definir aún más a fondo ese personaje, y esto te va a explotar la cabeza, que es el objetivo de este espacio, ¿ok? Quiero que te hagas una pregunta, más que yo darte algo, es una pregunta y es, ¿quién era la primera persona que llevaba comida a la casa cuando nosotros éramos bebés? Es decir, ¿quiénes han proveído toda la vida a la familia? ¿Quiénes son los proveedores de la familia? ¿Quiénes son los que ganan casi siempre en las épocas de antes ganaron el dinero? O sea, estamos hablando no de quién tiene o no que proveer, no, estamos hablando de históricamente y viéndonos a nosotros como animales, en los animales también incluso, casi siempre quién es el que provee. Papá, ¿verdad? Sí, ok. El hombre, los machos son los que proveen, ok. En resumen, la película que hoy en día tú vives en tu negocio o la película que hoy en día tú vives financieramente es un reflejo de las creencias inconscientes que tú tienes respecto a las figuras masculinas que tú tuviste en tu infancia o las figuras masculinas que te rodearon. Si no hubo figuras masculinas, bueno, de quien asumió la figura masculina. ¿Ok? Quien asumió el papel de proveedor. Entonces, todos los juicios inconscientes, que son inconscientes, o sea, acá es fácil decir, no, yo amo a mi papá es wow, mi papá era una gran persona o es una gran persona y demás. Pero tu inconsciente no cree eso. Tu inconsciente cree todo aquello que tú me mencionaste al principio al principio de la conferencia. Es decir, que yo no estoy viendo a Juanita, el personaje de la película. Yo no estoy viendo al lobo de Wall Street.
Yo no estoy viendo a ninguno de ellos. Yo estoy viendo a través de ellos a lo que yo interpreté de una figura masculina o proveedora. Y las interpretaciones o los juicios que yo hago hacia esa figura masculina, ¿a quién afectan? No afectan a tu papá, a tu hermano, en mi caso tuve un hermano mayor también, a tu hermano mayor, a tus familiares, a tu núcleo familiar, los hombres, no afecta a ellos, te afecta a ti misma o a ti mismo. Entonces, porque muchas veces la gente llega a la formación y dice, ay, no, esa formación es tal, y empiezan a hablar cosas que no son. Claro, porque si yo cambio las interpretaciones que yo tengo, yo elimino la verdad que yo tengo hoy de mi personaje. Y a todos, o sea, el personaje que tenemos está creado para no ser desprogramado. Es decir, tú le puedes, obviamente el ego le va a echar la culpa a todo el mundo de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu personaje está diseñado para no ser desprogramado. Por ese motivo es que nosotros solos no podemos desprogramarlo. Por ese motivo es que si yo no me hubiera dado el permiso de meterme en la programación neurolingüística, yo nunca me hubiera desprogramado. Es más, yo conocí la programación neurolingüística en un curso y me fue súper bien, pero hasta que yo no recibí coaching personalizado de una persona que me ayudara a transformar esas interpretaciones, esos juicios inconscientes que yo tenía respecto a las figuras masculinas o a las situaciones que yo viví en mi infancia frente a la figura masculina, hasta que yo no cambié eso y sobre todo perdoné esas situaciones, mi vida no empezó a cambiar. Entonces, el trabajo más allá que la técnica, el trabajo más allá que la estrategia, el trabajo más allá que en el mentor, es yo darme el permiso de revisar el resultado que yo estoy teniendo, los frutos que yo estoy teniendo, los juicios que yo estoy haciéndome a mí, es decir, a ti como persona, o a la gente que es rica, la gente que es exitosa y demás. ¿Cuáles son los juicios que tú estás haciendo allí? Y cuando tú te des el permiso de sentir y reconocer esas emociones o esa información inconsciente que está ahí guardada, porque todas tus emociones son información inconsciente. Entonces, si tú tienes una meta, por ejemplo, algo que a mí me pasaba, yo siempre he tenido metas y antes no las cumplía, duré como casi 5 años sin cumplir ninguna meta. Cumplía todo menos mis metas. Y yo trabajaba mucho, hacía todo mucho. O sea, yo hacía en realidad lo mismo que hago ahora. Y hoy en día tengo resultados diferentes. ¿Por qué? Porque me di el permiso de observar y cuestionar el resultado o el fruto que yo estaba teniendo. Entonces, es importante la técnica, es importante dejarse guiar, es importante llevar a la práctica todo, pero si tú no te das el permiso de revisar las emociones, la información inconsciente que te está mostrando tu negocio, nada va a cambiar y puedes hacer cualquier estrategia, cualquier formación, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no va a cambiar el resultado, porque tú simplemente estás dándole vida a través de ese resultado al personaje que creamos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Juanita, la protagonista de la película, ¿qué pasó? Ella empezó, se hizo multimillonaria y ¿dónde terminó? En la cárcel, terminó sin nada. Terminó peor que cuando empezó en la película. ¿Por qué terminó peor que como empezó? Porque no cambió sus creencias inconscientes. Y algo clave de la película es que ella, cuando estaba en el mejor momento de su vida, ella sentía en el fondo de su corazón, ella sentía que había algo malo, que algo faltaba, ¿sí? ¿Qué era lo que le faltaba? Un terapeuta o un coach. En realidad, sí. Si ella hubiera ido a coaching, hubiera ido con alguien que le ayude a revisar por qué me siento así como una mierda, si le he dado todo a mi hija, le he dado todo a mi mamá, le he dado todo a mi familia y me sigo sintiendo como una mierda, porque así se sentía, ¿sí?
probablemente yo hubiera tomado conciencia de por qué estaba actuando así y tal vez hubiera cambiado las cosas que hizo y tal vez hubiera cambiado el resultado que tuvo. El lobo de Wall Street, él tenía ataques de ansiedad cuando ya era súper rico. Tenía ataques de ansiedad, por eso vivía drogado. O sea, él vivía drogado según la película, según, no sé. Bueno, en resumen, vivía drogado y tenía ataques de ansiedad. ¿Qué era la ansiedad? Una información inconsciente que el negocio y el dinero le estaban mostrando. Entonces, ¿cuál es el labor acá? Yo, oye, Ricardo, mira, he hecho tantas sesiones y me siento como una puta mierda. Me siento mal, no me siento bien, me siento fracasado, me siento X, Y, Z. ¿Ok? Y ahorita vamos a revisar un caso bien interesante y yo estoy seguro que les va a explotar más la cabeza. ¿Ok? Entonces, acá dice, si tu película sigue en la pantalla, ¿verdad? Sí. Si tu película no te da paz, entonces es falsa y es adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás viviendo hoy una película. En tus negocios, en tus finanzas o laboralmente, tú estás viviendo una película. Si esa película no te da paz, no te da felicidad, entonces es falsa y es adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que no me dé paz es una interpretación errónea que yo hice en el pasado. Pero así como yo tomé la decisión de hacer, de generar esa interpretación, generar ese juicio hacia las figuras masculinas, hacia mi papá, hacia mi hermano mayor, etcétera, yo también puedo tomar la decisión, una nueva decisión de soltar esas interpretaciones, de transformar esas interpretaciones. Y la clave para que tú despegues en tu vida económica, laboral y profesional es justamente esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué personaje tú decides crear ahora? ¿Cuál es la película que tú quieres vivir a partir de ahora? ¿Qué te gustaría empezar a manifestar ahora? ¿Ok? Entonces, bueno, creo que ahí habían preguntas. Vamos a ver si tienen preguntas concretamente. ¿Ok? O vamos bien hasta allí. Súper, súper. Entonces, Jessy, una preguntita. Acá podemos analizar un poquito el proceso tan bonito que tuvimos en diciembre. ¿Sí? Súper, puedes activar el micrófono, cuéntame. Hola, hola chicos, hola Ricardo. Gracias. Tengo una consulta. Mira, ahorita me queda una cosa muy extraña. Se me crea un nudo en la garganta porque yo había hecho un proceso con mi papá y había sanado con mi padre, pero todo con respecto a la relación de pareja. Ahora, que tú empiezas a topar el mismo tema, papá, pero dinero, o sea, es otra área, o sea, es otra, no sé cómo decirte, cómo sentí que por ejemplo, si mi papá hubiese llegado a tener el dinero que este señor tenía, el lobo o la chica, le hubiese pasado lo mismo, porque mi papá siempre fue de hacer negocios, de querer mucho y se metió en cosas chuecas por querer tener dinero. Entonces, gracias a Dios, nunca estuvo en la cárcel, pero yo pienso que estuvo así a milímetros de involucrarnos algo a nosotros y él también. Bueno, ahora gracias a Dios ya está jubilado, ya tiene casi 80 años y ya no puede hacer mucho, pero mi pregunta es esa, o sea, sanar con papá con respecto a esta situación del dinero es diferente que sanar con papá la situación pareja, ¿así? Sí, lo que pasa es que todos tenemos un personaje y lo vamos a tener hasta que nos vayamos de esta vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La vida nunca se equivoca. ¿Qué quiere decir esto? Que si la vida nos puso aquí de nuevo en esta reunión y en este programa, es porque hay situaciones que tú estás decidiendo, tu alma y tu inconsciente están decidiendo reinterpretar. ¿Sí? Obviamente, en la vida siempre nosotros somos seres evolutivos. ¿Ok? Y Dios, el universo, lo que ustedes crean, bueno, en mi caso creo en Dios,
siempre te va a poner la experiencia que tú necesitas para seguir evolucionando. En el pasado necesitaste una experiencia en tu relación de pareja, tal vez para seguir evolucionando y para ser la persona que tú hoy en día eres. ¿Ok? Pero hay otras áreas de tu vida que tú estás decidiendo ahora seguir evolucionando y la vida te está activando a través de esta sesión, te está activando esa situación, esa información inconsciente, que casi algo muy interesante de esto es que el tema de la garganta es súper común. O sea, creo que todas las personas que tienen coaching conmigo tienen un nudo de la garganta casi siempre. Y recuerda que tu negocio es una forma de expresarte. ¿Ok? Entonces, muchas veces, algo que a mí también me llegó a suceder, tenemos la creencia de que, por ejemplo, nuestra opinión no tiene validez, yo no merezco expresar mi opinión y demás, y esas interpretaciones y esas creencias generan ese nudo en la garganta. Sin embargo, somos, o sea, Dios nos creó tan perfectos que cuando algo no nos da paz, es porque proviene de una interpretación que yo hice de forma inconsciente. Es decir, el niño Ricardo que vio esas situaciones de su familia y demás, es malo, voy a ser sincero, mi papá también hizo cosas chuecas. Por eso lo vivían secuestrando. Entonces, resulta y acontece que yo interpreté que eso me tenía que pasar a mí. Pero yo me di cuenta de que yo no tengo que vivir eso. ¿Por qué yo no tengo que vivir eso? Porque yo no tengo la vida de mi papá. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo más? No, solo tengo muchas ganas de llorar. Gracias, Y está Ricardo. bien, está bien. Indira. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, a ver si cabe en como en este contexto. A mí me pasa algo muy curioso con el dinero, Ricardo, y es, bueno, sí hubo comentarios de que el dinero, en mi crianza, ¿no? De que el dinero no caía de los árboles, de que no se podía gastar, etcétera. Pero a mí me pasaba algo muy curioso, era que yo nunca vi dinero en mi casa. O sea, el dinero en mi casa lo manejaba mi abuela y mi tío, y lo manejaban muy entre ellos. O sea, yo nunca vi dinero, a mí nunca me faltó nada, pero nunca vi el dinero. No vi el dinero como decir dinero en la mesa, dinero en la cuenta. No, no, yo no vi dinero. Y a mí eso me pasa actualmente y me ha pasado desde ahora que vengo en España, que cambié toda mi forma de vivir. Eso me pasa, que yo no veo el dinero, pero yo llego a fin de mes, yo siempre tengo comida, pero yo no veo el dinero físico. Es muy extraño esa situación. Entonces eso a mí es como la parte que más trabajo. Una chica una vez me dijo, Indira, es que tú manifiestas como espiritualmente, o sea, no, yo no manifiesto en la materia, yo no sé, o sea, es algo muy raro. No veo el dinero, eso es lo que pasa. Siempre hay abundancia, pero no veo dinero. Es raro. Ok, ¿eso qué emoción te genera? Me molesta porque lo quiero ver, porque quiero sentirme dueña. Es como si no, Ok, como si yo no fuera dueña del dinero. ok. Ahora, ¿a qué persona te recuerda esa rabia, esa molestia? Pues a mi abuela y a mi tío. Es que siempre fue como todo un Ok, misterio. El dinero era un misterio para mi ok. abuela. Entonces, obviamente eso hay que irlo revisando, lo voy a hacer personalizado obviamente porque no me gusta hacerlo acá, pero eso en resumen, en nuestro pasado, ¿ok? Generamos esa interpretación, es decir, esa rabia que tú tienes, que seguramente la manifiestas hacia otras personas, porque eso Mm, hace el ego. El ego dice, un ejemplo, tengo un jefe de mierda. La misma rabia que tú sientes ahorita porque no es el dinero, se la lanzas al jefe. Pero el jefe no es tu jefe, el que tú estás viendo. En tu jefe tú estás viendo a tu tía y a tu abuelita, mm, que tal vez, obviamente hay que revisar ahí a fondo, no te permitían ser autónomas, totalmente, autónomas, no te permitían tomar decisiones. totalmente. Entonces hicimos interpretaciones de que yo no puedo tomar decisiones, las decisiones se las dejo a mi familia.
Y esa situación, ese programa mental, lo reafirmamos en el negocio o lo reafirmamos a la hora de hacer una inversión, lo reafirmamos de alguna manera, ¿ok? Entiendo, Pero el resto entiendo. es que nosotros no estamos viendo el presente. O sea, esto es una ilusión que te está mostrando las situaciones que tú tienes que resolver del pasado. Y es una bendición que hoy tengan, se den el permiso de observar esas emociones. Porque si esas emociones no aparecen, imposible que las reprogramemos. Por eso hay mucha gente que se desconecta emocionalmente. ¿Por qué se desconecta emocionalmente? A mí me pasó así. Yo entré en una depresión a finales del 2020, estaba en medio de una depresión. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no me quería dar el permiso de sentir toda la mierda que yo he sentido. Claro, reprimí todas esas emociones y todo se quebraba en el exterior. ¿Por qué se quebraba en el exterior? Porque me estaba mostrando cómo estaba mi interior. ¿Ok? Andrés. Bueno, yo siento como que un personaje como que es malo tener dinero y como que esa persona, como que ese dinero es un problema porque puede causarte más problemas, vicio, lo que sea. Y, y más que padre, porque mi padre siempre ha tenido dinero porque ha tenido un buen cargo, pues siento como otro personaje que si tiene dinero y éxito es porque hace cosas malas. Y después también he sentido miedo en el corazón, bloqueo también. El corazón bloqueo. Bloqueo a alguien que no vea. Y eso me está pasando ahora también en las relaciones también. Bueno, ya casi menos, porque lo estoy trabajando, pero miedo muy profundo. Como que tienes dinero es malo, te va a pasar algo malo. Estás vendiendo droga, estás haciendo un día de cosas malas. Y me conecta con eso, no sé por qué. Ok. Entonces, algo súper clave de lo que me estás comentando. Si yo en mi infancia vi que el proveedor hacía en mis ojos algo malo, yo de forma inconsciente rechazo ser el proveedor, o ser abundante, o ser económicamente libre, por así decirlo, porque yo no quiero ser malo. Por eso es que el dinero siempre nos está mostrando. O sea, muchas veces la gente prefiere botar la plata que tenerla ahí, porque el dinero dice, uy, Dios, me estoy pareciendo a tal persona, y yo no quiero ser como él. ¡Pum! La bota. Pero es algo inconsciente. ¿Ok? ¿Cuál es la clave? Detectar el momento en el que yo aprendí eso, darme el permiso de sentir eso, que ese es el problema también de muchas personas. Por ejemplo, en el caso de la formación también, siendo súper claro, sí, voy a hacer el proceso, claro, cuando empezamos a reprogramar ahí esas partecitas de la mente que están como tambaleando, ¿ok? Que realmente no te están sirviendo, o sea, no es lo que yo digo, es lo que dice el resultado, no es lo que yo digo. Si económicamente no hay un buen resultado, pues eso hay que cambiarlo, porque la programación mental que yo tengo no me está sirviendo. Si yo en el negocio emprendo y no tengo resultados, no avanzo, no tengo crecimiento, hay una parte de mí que me está dando ese resultado. En realidad estoy teniendo éxito, pero con una programación de mental que no me ayuda a tener el resultado que yo tengo. Siempre tenemos éxito. Indira tiene mucho éxito haciendo eso. Solamente que está teniendo éxito en la forma en la que no le gustaría. Andrés, seguramente todos estamos teniendo éxito. Todos somos exitosos. Pero somos exitosos con programaciones mentales que no nos dan lo que queremos. Y en realidad tu inconsciente te está dando lo mejor que tiene para ti. Lo que le hace sentir seguro, lo que le hace sentir protegido, lo que le hace ser buena persona, ¿ok? Entonces, vamos ahora a la parte bacana, como dicen mis parceros de Colombia, de esta parte, ¿ok? Ahora, ¿qué personaje tú decides crear? ¿Qué personaje decides crear? Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque tu personaje actual está definido por sus hábitos, sus relaciones y su entorno. Entonces vamos a poner el caso de Tony Robbins, que
Últimamente no sé por qué me inspira mucho Tony Robbins. Pero mira lo siguiente, si yo veo, ok, mis resultados actuales, la programación neurolingüística a mí me apasiona demasiado porque te ayuda a agarrar la fórmula de éxito de otras personas y aplicarlas en tu vida. Y eso es lo que en parte vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Entonces, hoy vamos a observar el resultado que estamos teniendo como tal, ¿ok? Entonces, yo hoy tengo un personaje, vamos a ver si me deja esto dibujar. Yo en el día de hoy tengo un personaje, ¿verdad? Y ese personaje es este personaje actual que, bueno, a mí no me gusta, por darles un ejemplo, ¿ok? Entonces, yo tengo que encontrar un personaje que a mí sí me guste. Por ejemplo, a mí me gusta Tony Robbins, sobre todo porque está súper papeado. O sea, yo quiero tener los músculos de Tony Robbins, ¿ok? Entonces, yo hoy en día no tengo los resultados que tiene Anthony Robbins. Y los resultados de Anthony Robbins son producto de sus hábitos, sus relaciones y su entorno. Es decir, que si yo tuviera los hábitos, las relaciones y el entorno de Tony Robbins, y por supuesto las creencias que tiene Tony Robbins, yo me puedo convertir en, o sea, yo puedo amoldar mi personaje a la estrategia mental incluso o a las creencias que Anthony Robbins tiene. ¿Ok? Ahora, ¿qué personaje yo decido crear para jugar? O sea, ¿cómo voy a crear ese personaje? Lo primero, voy a reconocer el personaje. Es decir, el día de hoy, la labor fue encontrar tu personaje. ¿Ok? Ver de dónde proviene, dónde se originó ese personaje. Porque si yo no conozco mi historia, estoy condenado a repetirla. ¿Sí o no? Entonces, la primera clave que fue la intención de esta sesión fue reconocer a tu personaje. ¿Ok? Y vamos a ahora desprogramar a ese personaje. Vamos a hacer una práctica bien chévere para desprogramar a ese personaje. ¿Ok? Y por último, la siguiente clave sería, o sea, la forma de yo cambiar ese resultado que estoy teniendo es reprogramar al personaje. ¿Qué quiere decir reprogramar el personaje? Una vez ya yo he soltado todas las creencias de mierda que tenía respecto a las ventas, respecto a mi familia, respecto a mis padres, a mis hermanos, etcétera, 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 yo ahora de forma consciente puedo elegir qué le voy a meter a ese personaje para jugar un juego que se llama negocio, se llama venta y se llama emprendimiento. Y esto es súper clave porque tú tienes que estar desapegado emocionalmente de la actividad que tú estás realizando. No sé si me hago entender, es decir, cuando tú estás emprendiendo, estás haciendo el negocio y todo esto, tú tienes que desapegarte de lo que va a aparecer, porque el apego es control y el control es miedo. Y si yo emprendo con miedo, ¿cuál va a ser el resultado? Un resultado de miedo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una práctica acá súper breve para soltar esas creencias inconscientes. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿hasta acá están bien? O sea, ¿tienen alguna pregunta o están claros? Buenísimo. Bueno, vamos a ver allí si tienen alguna pregunta. O van bien. Chévere. Bueno, chévere que ya llegó Andrés, igual ya vamos a terminar. Andrés, ¿estás ahí? Para que hagamos la práctica. Andrés, ¿me puedes ayudar poniendo una canción así bonita? Instrumental, si es cristiana mejor. Por favor. Y algo súper clave de esto es que tienen una tareita y es agendar una sesión conmigo de coaching. Ya saben. Y pues la vas colocando, Andrés, si te da. Y bueno, hacemos la práctica. Muy importante, chicas
y Andrés, que tengan fe. Y algo súper importante es que normalmente para soltar esas creencias, para que podamos liberarnos de eso, es necesario pedir ayuda, ¿ok? Y bueno, qué bueno que por eso vayan a solicitar la sesión de coaching. Ahí escuchan bien, yo no escucho mucho, pues le subes el volumen. Escucha bajito, si puedes le subes un poquito más. Ok, gracias. Bueno, chicas, ahí van a cerrar sus ojitos, van a conectarse con su respiración todos. Van a respirar profundo. Y si meditan, se van a conectar con el ritmo en el que ustedes meditan. Y a la medida que van respirando profundamente, van a ir sintiendo cómo se va cualquier incomodidad, cualquier pensamiento, cualquier idea del futuro. Quiero que se imaginen que allí estamos sentados en la noche frente a una fogata y estamos todos agarrados de las manos. Y ahí en ese círculo hay una persona vestida de blanco y esa persona es Jesús. Y van a repetir allí en voz alta la siguiente afirmación. Espíritu Santo, vengo a ti derrotado y abatido. Llevo mucho tiempo intentando liberarme de este conflicto, pero asumo mi ignorancia y asumo que yo no puedo sola. Asumo, Señor, que sin ti no puedo ser libre y no puedo soltar aquello que hoy no me da paz. Espíritu Santo, ayúdame a ver, por favor, el momento en el que tomé la decisión equivocada de creer en estos juicios que tengo hacia mis hermanos, hacia mi padre, hacia mi tía, hacia mi abuela. Padre, ayúdame a perdonarlos y ayúdame a recordar el momento en el que tomé la decisión de hacer estos juicios, para que hoy yo pueda liberarme de ellos. Padre, de la misma forma en la que tomé la decisión equivocada de creer que el dinero es malo, que no soy suficiente, que si tengo éxito soy malo, que si tengo mucho dinero estoy haciendo cosas malas. De la misma forma, Señor, en la que decidí creer en estos juicios, hoy tomo la decisión de tomar creencias nuevas. Aquí ahora, Señor, entrego a la expiación la decisión equivocada de creer que mis hermanos pueden hacerme daño, de creer en que si tengo mucho dinero
Me voy a quedar solo porque voy a ser una mala persona. De creer que mi padre y mi madre no me criaron como debieron haberlo hecho. De creer que no me amaron como debieron haberme amado. Quiero que imagines cómo tienes un libro negro en tus manos que representa ese pasado. Y ese libro negro pesado, feo, dañado y horrible, lo vas a lanzar a esa fogata. Y quiero que veas cómo vas soltando esas creencias, ese pasado, esos momentos difíciles, esas situaciones que te dolieron, esos momentos donde te sentiste solo o sola, abandonado, abandonada. Y vas a repetir conmigo. De la misma forma en la que tomé estas decisiones, hoy decido tomar nuevas decisiones. Hoy decido darme cuenta de que yo, antes de venir a este mundo, elegí vivir estas experiencias. De que yo decidí tener los padres, hermanos o entorno que tuve. Por ende, a la única persona que debo de perdonar es a mí misma o a mí mismo. Porque yo fui quien decidí venir a vivir estas experiencias. Aquí ahora recuerdo que nadie me ha hecho nada. Simplemente yo fui quien pidió y elegí estas situaciones para haberme separado, para haberme alejado de la creación perfecta que en realidad soy. Y para no darme cuenta que soy un santo y perfecto hijo de Dios. Y allí, en ese círculo, esa persona que te hizo daño, quiero que la veas con un traje o un disfraz y vas a ver cómo ese disfraz se lo quita. Y ahora tiene unas vestiduras blancas, ropa linda, planchada. Y ahora puedes ver a esta persona como Jesús la vería. Y ahí puedes conectarte nuevamente con tu respiración, con mi voz. Si tienes algo más que soltar, lo puedes soltar ahí en la fogata para liberarte de ellos. Y te puedes conectar aquí ahora conmigo. Si puedes, detienes ahí la canción. ¿Cómo se siente? No te escucho, oye, sí. Me empezó a picar la espalda, el lado derecho, porque
todo se me viene con mi papá. Mi papá tenía y tiene, recordé que hace 6 días, el lunes anterior me vino a visitar y me estaba mencionando sobre un hombre rico que ahora vive cerca de la casa de él y que mi papá quiere salirse de la casa porque es un cochino. Y yo le decía, ¿y bota basura? Y él me decía, no, pero es rico, o sea, tiene plata, seguramente está haciendo algo mal. Y me peleé con mi papá, recién, hace una semana me peleé porque le dije, no puede ser que esté haciendo algo malo, simplemente tiene dinero y seguramente, no, es que no puede tener mucho dinero si no está metido en lavado o en alguna cosa mala. Y era como que nos peleamos, mi esposo estaba ahí como viéndonos así los dos y bueno, medio se sonrió, pero como que dijo, esa es mi postura. Y yo ahorita sentí que lucho contra eso, o sea, contra mí mismo. Que aunque yo quiera creer que no es así, o sea, mis resultados me dan a saber que sí, que yo inconscientemente todavía tengo ese dolor en mí. Eso vi. ¿Y cómo te sientes ahora en la meditación? ¿Cómo te sentiste? Liberándole de toda carga a mi papá, liberándole de verle esa partecita que dijiste, de verle como Jesús le miraría, pues sí, ¿no? Con compasión, ¿no? O sea, capaz que yo por eso estoy luchando contra el criterio de él y quizá lo que me falta es aceptarlo, aceptar tal cual es y no pelear por querer cambiarlo a él, sino esa lucha es contra mí mismo, cambiar yo, cambiar mi mentalidad yo y respetar lo que él, bueno, de hecho no le veo mucho, le veo una vez cada 3 meses, de pronto que me viene a visitar, pero se da estas peleas porque ahora veo que la lucha es conmigo y verlo a él con ese amor que seguramente Jesús nos ve a todos. Y de hecho se me vino la frase de perdónalo porque no sabe lo que hace. O sea, él no tiene conocimiento, él no sabe lo que realmente piensa, lo que hace. Ya está a 80 años, como te digo, y nada, es un viejo que ya no va a cambiar. Cada vez que- Entonces, sí, me quedé muy alivianada de saber que tengo que aceptarlo, o sea, tengo que aceptarlo y que la parte de la lucha que vengo con él es parte de mi propia lucha interna. Es eso. Eso, Ricardo. Qué bueno. Bueno, eso lo vamos a ir revisando, creo que lo más seguro la próxima semana, porque van a tener un ejercicio y es que van a haber situaciones que se les presenten estos días, seguramente, tal vez con tu papá, tal vez conmigo, no sé. No, en serio, yo soy el que, el que crucifica, no mentira. Pero cuando se te despierte esa sensación de rabia, de ira, nudo en la garganta, vas a decir, esto ya yo lo entregué. Yo me abro a ver el milagro que esta situación me trae. Muchas veces pensamos que cambiar es difícil, porque eso es lo que quiere el personaje. No quiere cambiar y se inventa que para cambiar estas cosas son difíciles. Pero tú con esa meditación puedes ver un cambio brutal en ti o en tu papá. Y ese espacio lo hicimos, bueno, yo se lo entregué a Dios y Dios siempre nos respalda, sobre todo cuando hacemos las cosas con buena intención. Entonces, seguramente te va a aparecer alguna situación, o a Indira, Andrés, Andrea, o a mí incluso, que nos genere esa incomodidad. Y cuando se te presente esa situación, como ya sabes con qué persona es, ¿ok? Tú vas a decir, Jesús, quiero ver esta situación como tú la verías. Esta situación ya yo te la entregué. Quiero ver el milagro que esta situación me trae. Quiero ver el milagro que esta situación me trae. Quiero ver a mi papá, a mi tía, a mi tío, a mi abuelo, a mi hermano como tú lo verías. Y lo que les va a pasar, les puedo decir que es una cosa hermosa, pero muy mágica y muy bonita. Yo he hecho eso con personas de mi entorno muy cercano. Irónicamente, esa vestidura, ese trajecito que le ponemos a esa persona, de ese personaje, porque esa persona nos está mostrando un personaje, ¿ok? Básicamente, nosotros creamos ese personaje, ¿ok?
Y ese personaje fue creado por una versión tuya del pasado inconsciente, un niño o una niña que no tenía otra forma de ver las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando soltamos ese juicio, ese personaje que proyectamos sobre papá, hermano, mamá, tía, etcétera, es hermoso porque ellos lo sienten y ellos cambian delante de ti, o sea, van a haber cambios muy bonitos. Si tú quieres ver si hiciste un buen trabajo en un área de coaching, ve cómo esos personajes se comportan. Si se comportan distintos y hay una relación más bonita, seguramente hicimos una buena labor. Y si no, hay que seguir ahí perdonando en realidad esos juicios. Indira, ¿ibas a comentar algo? Yo sentí mucha paz. Yo siento que estoy como ahí, al límite de trascender ese aprendizaje. Yo lo siento así. Como, es que yo me entregué, yo me fui, yo me fui, yo me fui. Yo no siento rabia, yo no siento enojo, yo lo que quiero es aprender cómo quitar ese aprendizaje de mi linaje, eso es lo que quiero aprender. Cómo quitar, o sea, ya cómo incorporar el nuevo, eso es lo que quiero Y el nuevo aprender. con acciones, eso lo vamos a ir haciendo. Mm, En la próxima sesión vamos a ir haciendo esa parte. Pero lo principal es esta parte. sí, claro. Porque sí, vino nuevo no cabe en odre viejo, dicen por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, o sea, si no cambiamos, no o sea, en el fondo no hemos soltado esos juicios, difícilmente eso pueda. Claro. Voy a hacer las meditaciones de antes y no había captado que la puedo como perdonar el sistema de dinero que ha habido en mi familia. No perdonar a una persona, porque ellos también aprendieron de lo que vieron, ¿cierto? Es perdonar el sistema que les enseñaron. Bueno, algo que te puede servir mucho es hacer una carta, porque realmente al dinero y a lo que vemos como proveedor es un personaje. Mm, Y le vas a hacer una carta de parte tuya al dinero, puede ser a papá o a los proveedores que tú tuviste en tu infancia. Y ahí vas a soltar todo en esa carta. Y luego la quemas y haces la afirmación. Esto ya yo le entregué, quiero ver el milagro que esta situación me trae. muy bien. Sin embargo, es importante que no le demos más vuelta al tema, sobre todo en este caso contigo, Indira, que ya hemos hecho algunas sesiones de coaching, porque ya hemos soltado muchas cosas. Entonces, muchas veces el personaje es como que anda mirando ahí para atrás para decir, no, ya hay que mirar para adelante, hay que seguir avanzando. Ya yo lo solté, ya yo no tengo que mirar hacia atrás. Es innecesario. Muy Sin bien. embargo, pueden hacer esa carta a los proveedores que tuvieron en su infancia o al dinero también. Hazle una carta al dinero. Oye, mira, perdón por tal situación, ta, 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 ta. Es como un personaje que esté allí, una persona que te va a reflejar eso. Y elige soltar ese personaje nuevamente. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, no sé si hay preguntitas hasta allí. Qué bueno, qué bueno.